FreeRTOS. Introducción. Sistemas operativos empotrados. FreeRTOS. El objetivo fundamental de un sistema empotrado es conseguir llevar a cabo una serie de tareas sobre la base de unos requisitos, de manera eficiente y optimizando el uso de los recursos disponibles, o sea, del CPU y de la RAM. Presenta al programador o usuario una máquina virtual que es equivalente e independiente de la plataforma en la que se esté programando. Esto simplifica de manera notable su uso y programación. El precio que debemos pagar a ello son los recursos de memoria y el tiempo que se requiere para la ejecución del propio sistema operativo. Un sistema multitarea. FreeRTOS es un kernel en tiempo real o programador en tiempo real, sobre el cual se pueden construir aplicaciones integradas para cumplir con estrictos requerimientos de tiempo real. Permite que las aplicaciones se organicen como una colección de hilos o tareas de ejecución independientes. En un procesador que solo tiene un solo núcleo, es decir, un solo CPU, lo que se puede ejecutar es un subproceso a la vez. En un RTOS, el núcleo decide qué hilo o tarea debe ejecutarse en determinado tiempo, examinando la prioridad asignada a cada tarea por el diseñador de la aplicación. En el caso más simple, el diseñador de la aplicación podría asignar prioridades más altas a los subprocesos que implementan requisitos estrictos en tiempo real y prioridades más bajas a los subprocesos que implementan requisitos suaves en tiempo real. Esto garantizará que los subprocesos en tiempo real estrictos se ejecuten siempre antes que los subprocesos en tiempo real más suaves. Entre las características que tenemos en un RTOS tenemos la modularidad, en donde las tareas son módulos independientes, cada uno de los cuales debe tener un propósito bien definido. Mayor eficiencia. El uso de un kernel de RTOS permite que el software esté completamente controlado por eventos, por lo que no se requiere tiempo de procesamiento desperdiciado por eventos que no han ocurrido aún. El código se ejecuta solo cuando hay algo que se debe hacer. Gestión de la energía. Las ganancias de eficiencia que se obtienen al usar un RTOS permite que el procesador gaste más tiempo en modo de bajo consumo. Manejo flexible de las interrupciones. Los manejadores de interrupciones se pueden mantener. Esto lo podemos hacer al diferir el procesamiento de una tarea creada por el escritor de la aplicación con las interrupciones propias de un microcontrolador. Requisitos de procesamiento mixto. Los patrones de diseño simple pueden lograr la ejecución de una aplicación usando funciones periódicas, continuas e impulsadas por eventos. Requisitos estrictos y blandos de tiempo real pueden ser cumpliendo seleccionando la tarea apropiada y las prioridades de interrupción. Los objetivos de un diseño de una aplicación deben estar orientados a la eficiencia utilizando un RTOS. El tener recursos reducidos pueden llevar a cabo a buscar otra opción. Hacer tareas más sencillas no siempre es con un sistema operativo en tiempo real. No existe una regla de oro a la hora de trabajar con un sistema operativo. Todo dependerá de la aplicación, la plataforma y la experiencia del programador. FreeRTOS como tal tiene las siguientes características estándar. Puede trabajar en operación preventiva o cooperativa, es decir, que puede quitar o ceder el uso del CPU a distintas tareas. Asignación de prioridad de tareas muy flexibles, es decir, tenemos un rango amplio para asignar diferentes valores de prioridad. Mecanismo de notificación a tareas flexibles, rápidos y ligeros, es decir, podemos comunicar o desencadenar eventos entre tareas utilizando mecanismos de notificación. El manejo de colas para el intercambio de datos en la aplicación. Manejo de semáforos binarios que pueden ser utilizados para varios propósitos. Semáforos de contador que pueden ser usados para contar eventos. Tenemos semáforos mutex o mutuamente exclusivos y semáforos mutuamente exclusivos recursivos que nos pueden ayudar
a la administración de periféricos de un microcontrolador. Temporizadores de software de tipo periódicos o de un solo conteo. Tenemos el manejo de grupo de eventos. Tenemos las funciones de tics del sistema mediante el cual está trabajando FreeRTOS. Funciones de estado inactivo. También tenemos la comprobación del desbordamiento de la pila de memoria, es decir, de la memoria RAM. Y también tenemos la recopilación de estadísticas en tiempo de ejecución de las tareas. Estas tres últimas son utilizadas para la optimización del sistema operativo en nuestra aplicación. FreeRTOS y la memoria asignada. Al kernel de FreeRTOS se le asigna o define un número en el archivo freertosconfig.h con la sintaxis de definición de la mínima pila de memoria RAM asignada al sistema operativo. Este número representa al número de bytes de RAM del microcontrolador que tiene el kernel para trabajar, es decir, para la creación, manipulación y eliminación de tareas, semáforos, timers, colas y demás objetos del sistema operativo. Este número se lo va a definir o configurar con el asistente gráfico STM32Cube al generar el proyecto. FreeRTOS asigna RAM cada vez que se crea un objeto en el kernel y libera la memoria RAM cada vez que se elimina un objeto. Esta política reduce el esfuerzo de diseño y planificación, simplifica la API y minimiza la huella o el rastro o el recorte de la RAM. Como podemos observar, en el gráfico tenemos una representación de cómo se maneja la memoria RAM en diferentes instantes de tiempo. En el instante A tenemos una parte libre y una parte ocupada por 3 tareas. En el instante B se elimina la tarea de color verde. Tenemos un espacio libre. En el instante C se ha creado una cola y no se ha desperdiciado el espacio libre que está por encima de la tarea en naranja. Se ha ocupado el espacio o el primer espacio encontrado donde pueda caber el tamaño del objeto creado, que es decir, está asignado en el espacio que ocupaba la tarea en el instante A, la tarea verde. En el instante D podemos ver que el usuario ha ocupado un espacio de RAM que también podía haber sido asignado en el espacio libre superior, pero fue suficiente con el espacio que quedaba libre donde estaba ocupando la tarea en color verde. En el instante E vemos que se ha eliminado la cola, quedando 3 espacios libres del uso de la memoria. Finalmente, en el instante F se eliminan los datos del usuario o las variables del usuario, quedando nuevamente, como en el instante B, solamente 2 espacios libres de memoria RAM, evitando así la segmentación de memoria y evitando el desbordamiento de la misma. FreeRTOS usa un contador de tics del sistema para el trabajo del kernel. Este contador de tics lo asignaremos a un timer de hardware para mayor precisión. Es usual tener tics de 1 milisegundo, que será la unidad de tiempo mínima de ejecución que se puede ser asignado al uso del CPU a un objeto del kernel, es decir, a una tarea, timer de software, etc. El kernel trabajará después de cada señal de tic y es cuando planificará su trabajo, asignación, eliminación de tareas, etc. Como podemos observar en el gráfico, tenemos en 3 tics del sistema, T1, T2 y T3. En cada cambio de tic se ejecuta el kernel, como podemos ver en rojo, y la ejecución de la tarea 2 se hace durante 1 milisegundo completo. En resumen, FreeRTOS tiene la principal tarea de administrar los recursos de CPU y de RAM del microcontrolador. La flash queda asignada al momento de compilación del proyecto. Tareas. Cada tarea es un pequeño programa. Se ejecutará para siempre dentro de un bucle infinito.
y no saldrá. Los estados de una tarea. Una aplicación puede consistir en muchas tareas. Si el procesador que ejecuta la aplicación contiene un único núcleo, entonces solo se puede ejecutar una tarea en un momento dado. Esto implica que una tarea puede existir en dos estados: está ejecutando o no está ejecutando. Este modelo simplista se considera en primer lugar. Podemos observar la función que se usa para crear una tarea asignando memoria de forma dinámica. Esta función recibe como argumentos el puntero a la función o a la tarea como tal, un puntero a un nombre de la tarea con fines depurativos, el stack de memoria que va a ocupar esta tarea, puntero a parámetros si es que necesitáramos, la prioridad de la tarea y el identificador o el manejador de la tarea como tal. Entrando más en detalle, el primer argumento, ¿no? Las tareas son simplemente funciones en C que nunca salen y, como tales, se implementan normalmente como un bucle infinito. El parámetro btaxcode es simplemente un puntero a la función que implementa la tarea. En efecto, solo el nombre de la tarea de la función. El segundo miembro es simplemente un nombre o una cadena de texto, por lo que no entraremos en detalles. Es simplemente con fines depurativos. En el tercer argumento tenemos la pila de memoria. Cada tarea tiene su propia pila única que el kernel asigna a la tarea cuando se crea la tarea. Indica el kernel el tamaño de la pila. El valor especifica el número de palabras de la pila que puede contener, más no el número de bytes. Por ejemplo, si la pila es de 32 bits de ancho y se usa en este argumento como el número 100, se asignará en realidad 400 bytes de espacio en la pila. Tenemos una macro de definición para el valor mínimo de memoria asignado. Esta definición es el valor asignado a esta constante de la aplicación de demostración de FreeRTOS para la arquitectura del procesador que se está utilizando. Es el mínimo recomendado para cualquier tarea. La mayoría de los usuarios simplemente asignarán lo que piensan que es un valor razonable. El argumento de los parámetros. Las funciones de tareas aceptan un parámetro de tipo puntero a vacío. El valor asignado a los parámetros es el valor pasado a la tarea. Este parámetro es el código de la función o tarea que es parte de nuestra aplicación. Argumento de la prioridad. Define la prioridad a la que se ejecutará la tarea. Las prioridades se pueden asignar desde 0, que es la prioridad más baja, hasta la más alta, que está definida por la macro de las máximas prioridades menos 1, que es la prioridad más alta. Por último, el argumento del manejador de la tarea. Se puede utilizar para distribuir un identificador a la tarea que se está creando. Este identificador se puede utilizar para hacer referencia a las tareas en las llamadas de la API, que por ejemplo, estas APIs pueden cambiar la prioridad de las tareas o eliminar. Si nuestra aplicación no tiene uso para el identificador de tareas, entonces lo podemos cargar con un null para este argumento. Como toda función en C, podemos tener un valor devuelto. Hay dos posibles valores para ello. El primero, que indica que la tarea se ha creado correctamente, y el segundo con un fail, que esto nos indica que la tarea no se ha creado porque no hay suficiente memoria en la pila para que FreeRTOS pueda asignar. Finalmente tenemos una función especial que se llama el btaskDelay. Esta función depende desde la función de donde se la llame, por ejemplo desde una tarea, tiene la capacidad de poner a dormir a esta tarea, que pasará la tarea a un estado bloqueado para luego ser puesto en un estado de lista para poder ejecutar o participar en la asignación de CPU por parte del núcleo de FreeRTOS. Esta función nos permite optimizar el tiempo y administración del CPU, puesto que después de haber ejecutado en una tarea todas las sentencias de su aplicación, puede ponerse en un estado de dormido y poder ceder el CPU a otras tareas que tienen
pendiente ejecución de sus propias sentencias. Esta función se alimenta con un argumento de tipo numérico, que especifica el número de ticks que debe entrar en modo dormida la tarea. Este no es un valor exacto. Para aplicaciones más determinísticas y tener un tiempo de dormido a la tarea más exacto, podemos utilizar el btask de like until, que sí tiene un valor más exacto del número de ticks que realmente se dormirá la tarea.